que la extensión de la llegada de la 99.9 en un rango muy amplio que va prácticamente sobre la costa desde Pinamar hasta Mar del Sur por lo menos, tenemos una cuestión interesantísima en cuanto a cómo eh, nos comunicamos y nos contactamos. Ahora después voy a comentar esto porque lo tengo a Federico Muñoz, economista de Federico Muñoz y Asociados en línea. Federico, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, tengo desde hace varios días varios interrogantes al respecto de una serie de trabajos que ustedes han venido realizando con respecto de la cuestión económica en la República Argentina. Pero lo primero que quiero preguntarle es si ustedes están leyendo y viendo que hay efectivamente una situación de cambio como las encuestas de opinión dicen que se va advirtiendo en la sociedad con respecto del funcionamiento de la economía y de cómo le llega a la gente la economía. Bueno, a ver, si uno analiza los diversos indicadores de nivel de actividad y en particular digamos, los más precisos y exhaustivos que emite el INDEC, en concreto las cuentas nacionales, esto es la confección del PBI o el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, que la economía está en un rebote lo sabemos desde hace tiempo, ¿sí? De hecho, el piso del nivel de actividad de la economía argentina, tanto según el PBI como según el estimador mensual de actividad económica del propio INDEC, se verificó en el tercer trimestre del año pasado, ¿sí? Ya en el tercer trimestre del año pasado hubo una muy leve recuperación respecto al segundo trimestre del 2016, y en el cuarto trimestre del 2016 ya hubo una recuperación respecto al tercer trimestre, y durante el primer semestre de este año, del año en curso, la recuperación continuó. Todavía no tenemos datos del tercer trimestre del 2017, que acaba de terminar, pero con seguridad hubo también una variación positiva respecto a los trimestres anteriores. Entonces lo que estamos hablando es de que ya llevamos, según los indicadores de nivel de actividad, llevamos más de un año de reactivación. Obviamente en un principio esa reactivación no se hizo sentir en la gente, no, digamos, no impactaba demasiado en la generación de empleo, no impactaba demasiado en la recomposición de los salarios reales. Era una recuperación que en una primera instancia no se sentía en los hogares, pero yo creo que la recuperación ya ha recorrido bastante camino, y con poco más de un año completo de variaciones positivas, bueno, ha empezado a sentirse en los bolsillos de muchos hogares, y eso repercute, es uno de los ingredientes que terminan, digamos, dando esta mejora en el humor de los hogares, que se refleja en los diversos índices de confianza del consumidor, índice de confianza del gobierno, o inclusive en las encuestas políticas de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, ¿no? Claro. Con respecto de lo que se habla en general, de lo que va a pasar después de octubre, el tema de la agenda, el tema de los cambios, en su página usted ha venido trabajando y exponiendo sobre el tema de la isla de Tierra del Fuego, en donde en las últimas horas hubo una novedad bastante impactante, diría, y es que allí se van a armar ahora la nueva línea de los teléfonos BlackBerry. Daba para pensar que ya no había margen para esto, tanto que se habla de la cuestión al respecto de la avalancha importadora. ¿En cuánta dimensión es generadora de distorsión fiscal el volumen de subsidios que recibe la provincia de Tierra del Fuego? Yo siempre he sido un enemigo bastante firme del régimen de maquila de ensambladoras de Tierra del Fuego. Me parece un régimen muy caro en términos fiscales, muy ineficiente y que, digamos, cuyo único objetivo, que es un objetivo desde ya loable, es generar empleo en un rincón recóndito del país en donde evidentemente necesitan ayuda precisamente para generar empleo. Yo lo que siempre dije es no
desde ya que el Estado puede y quizás deba subsidiar algún tipo de actividad para generar empleo en Tierra del Fuego. No me parece que la producción de electrónicos sea una buena idea. Dicho esto, también es cierto que en estos últimos 2 años digamos, el régimen de Tierra del Fuego ya ha empezado una reconversión importante y han caído los subsidios. Los subsidios llegaron a representar más de casi medio punto del PBI, cerca de 3.000 millones de dólares al año, que es, digamos, si uno dividía ese subsidio en la cantidad de empleo que se creaba, llegaba a la conclusión de que por cada peso que ponía el empleador, ¿sí?, para darle para pagarle al asalariado, el Estado terminaba poniendo entre 5 y 6 pesos, lo cual daba la noción de que era evidentemente un régimen muy ineficiente para fomentar el empleo. Dicho esto, también lo que tengo que decir es que si van a seguir, es obvio que no se puede desmantelar eso de la noche a la mañana, que hay que hacerlo con, digamos, la reconversión exige obviamente gradualismo para minimizar la pérdida de empleos y minimizar el trauma. Lo que tengo que decir es que digamos, si hay que seguir fomentando algún tipo de actividad productiva en la producción de electrónicos, quizás no sea mala idea hacerlo en celulares, cuyo costo de flete después para acercarlo a los centros de consumo es mucho menor que, por decir algo, el de las heladeras. Claro. ¿Sí? Eso sí era un completo despropósito, porque digamos, el costo del flete desde en artículos electrónicos grandes, como puede ser heladeras o aires acondicionados, el costo del flete desde Tierra del Fuego hasta los centros de consumo terminaba, digamos, impactando excesivamente en el precio, ¿no? Claro. Pregunto en eso, ¿no? ¿Tiene sentido pensar en construir, hoy que hay tanta inversión en ferrocarril, digamos, transportación vía ferrocarril desde el continente cruzando a la isla? Porque uno de los costos distorsivos fuertes es que todo se trae en camión, también se podría traer en barco, ¿no? No sé. No, a ver, pensando a más largo plazo, pensando quizás a 5 o 10 años vista, creo que hay que pensar en otra forma de ayudar a Tierra del Fuego. Decididamente que no sea, que no tenga nada que ver con la producción de electrónico, puede ser la producción de servicios de conocimiento, puede ser, hay mucho potencial para hacer crecer el turismo allí en Tierra del Fuego. De todos modos, para atacar el problema del flete, digamos, la solución está a la mano y es el barco, no es ni el ferrocarril ni ninguna otra cosa. Claro. Lo que pasa que, bueno, según tengo entendido, han habido problemas, digamos, conflictos de intereses varios y había gente que no estaba interesada en que digamos, Ushuaia tuviese un puerto para transportar las mercaderías o los equipos electrónicos a Buenos Aires, pero ese era eventualmente el camino para abaratar el flete. Bueno, quizás ahora en esta etapa de cambio, ¿sí?, esto pueda discutirse. Le quiero cerrar con esto y me comprometo a hablar en una fecha próxima, si usted nos presta un ratito de su tiempo, sobre un tema que es el trabajo suyo, el tema de la serie anual de inversión pública y las revelaciones al respecto de cómo se duplicó en términos constantes el precio de la mano de obra durante la gestión de Julio De Vido. No, a ver, lo que en rigor, algunos trabajos que nosotros hicimos, lo que referían era que nosotros comparábamos algunos indicadores físicos de inversión pública. En su momento lo publicaba el INDEC, lo que se daba en llamar el indicador sintético de actividad de la construcción, y tomábamos los capítulos que estaban vinculados a las obras de infraestructura, ¿sí? O sea, nosotros comparábamos esos indicadores físicos de inversión pública con indicadores monetarios.
lo que el propio Julio De Vido en su página web, en la página web del Ministerio, declaraba haber gastado en obra pública, obviamente en términos constantes, o sea, deflactados por inflación. Y lo que veíamos era que, digamos, el indicador monetario había crecido mucho más rápido que el indicador físico. Dicho en otros términos, lo que sugería o insinuaba ese ejercicio era que De Vido había ido pagando cada vez más cara la obra pública, ¿sí? O que pagaba demasiado cara la obra pública. Eso nos llevaba a especular las razones de por qué semejantes sobreprecios en la obra pública. Bueno, algunas de las respuestas las están dando hoy los jueces, ¿no? Digamos que tienen a De Vido y a buena parte de sus lugartenientes en el Ministerio de Planificación durante la gestión pasada, declarando en tribunales o recorriendo tribunales por sospechas de coimas. Probablemente no sea el único factor que haya generado los sobreprecios. Hubo también colusión de los constructores y eso les permitía presentar mayores precios. Y también, la incertidumbre de los plazos de pago en un contexto de alta inflación también llevaba a que los constructores, al presentar sus ofertas en las licitaciones, y terminaran inflando los precios. Lo cierto es que, y un poco lo estamos viendo hoy, había mucho espacio para ganar eficiencia y, bajar la corrupción en lo que era obra pública, y hoy lo que se está viendo es que estamos disfrutando poco menos que un boom de obra pública en lo que es asfalto, cloacas y demás, y en los hechos el Estado Nacional está gastando menos en términos del PBI en gasto de capital, esto es en inversión pública, que en lo que se solía gastar durante la gestión Cristina. Claro, sí, bueno, me parece que es clarísimo, y además, por supuesto que hay un tema de colusión. Yo me permito recordar, y ya lo libero, que el último acto importante de Roberto Labaña como ministro de Economía fue decir, en una reunión, creo que fue en el año 2009, de la Cámara Argentina de la Construcción, que había que terminar con los sobreprecios en la obra pública. 2 semanas después, Roberto Labaña dejó de ser ministro de Economía de la Nación Argentina. Sí, obviamente eran partícipes necesarios de todo el esquema que se había montado para, no recuerdo quién lo llamó, la cadena de la felicidad, ¿no? Obviamente había un régimen que desde el Estado promovía que propiciaba la corrupción, y desde el sector privado que también un grupo de oferentes y de constructores que se prestaron al sistema, ¿no? Así es. Federico, bueno, le agradezco muchísimo, que tenga una buena jornada, muy amable por su tiempo. Que siga bien. Hasta luego. Federico Muñoz.